Entonces nosotros estaríamos ubicando en la clase número 2 el concepto de texto, que lo hicimos a través del análisis de un documento. Después vamos a ver cómo se denomina, para ver cómo todos los textos, cuando yo hablo de texto, fundamentalmente tendríamos que tener las tres principales características: adecuación, coherencia y cohesión. Digamos que son los principales elementos que van a fomentar el concepto de texto. O sea, que un texto en desorden, un texto mal ubicado sus ideas, aquí lo hicimos con el ordenamiento de los párrafos, pero ello está ligado lógicamente a la información que trae el documento como tal. Ese concepto de texto lo vamos a ligar, estamos hablando de una manera muy general, a la teoría cuando yo ya estoy ubicada en el concepto de texto académico. Y como ese texto académico, pues va a tener unas características que se unen con el concepto que lo vimos de manera general, como es que haya una unidad de sentido, que realmente comunique algo. Después hacemos la lectura comprensiva de qué quiso decir el autor cuando sostiene una tesis que sobre el lenguaje, ¿sí?, como el principal elemento discriminatorio, que de manera inconsciente pues nosotros hacemos discriminación del otro, ya sea por la raza, el color, el tamaño, bueno, todos esos elementos están allí en ese documento corto, pero que tiene un contenido bastante fuerte con temáticas pues muy críticas. Entonces, ¿qué me comunica ese documento? ¿Sí? Y tener en cuenta que el escritor pues tiene una idea para expresar a nosotros que somos sus lectores. Ese texto no está en el aire y hace parte de un contexto sociohistórico. ¿Qué quiere decir eso? Pues él nos está diciendo que la discriminación a través del lenguaje no ocurre solamente en un país específico, sino que nos está hablando de Europa. ¿Sí? Nos dice, bueno, yo estoy ubicado aquí y estoy ubicado en los últimos tiempos. No estoy hablando de la prehistoria ni estoy hablando de otro momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un texto, en el caso de lo que nosotros estamos analizando, va a tener que estar ubicado usted como escritor o como lector en un contexto específico. Entonces ya le agregamos otro elemento. Tendríamos adecuación, cohesión, coherencia y en la situación comunicativa. Entonces, esa unidad de sentido se recobra a través del ordenamiento lógico. O sea, cuando ustedes hacen el ordenamiento lógico como una especie de juego y colocan los párrafos en el lugar adecuado, pues están leyendo, ¿sí? Están haciendo un ejercicio de lectura que, aunque parece muy obvio, termina siendo un ejercicio de organización de ideas, ¿sí? Y uno lo puede hacer pues con textos mucho más amplios, ¿sí? Pero estamos rescatando el concepto de qué significa leer en la universidad, ¿sí? Entonces, pues todo lo que implica el aprendizaje, de nuevas áreas del conocimiento, la información, la construcción de hipótesis, la manera de organizar toda la información, ¿sí? Pues que hay textos mucho más complejos en el desarrollo de su propuesta como profesionales. ¿Qué pasa con el escribir en la universidad? Pues que no es solamente copiar y pegar, sino que hace la composición de textos que sean realmente coherentes, cohesivos y adecuados, que sería como el elemento fundamental que nos requiere en el campo universitario y en el campo de lo profesional. ¿Cómo revisamos y hacemos corrección? Les hablaba en la primera clase la necesidad de planear los textos, revisarlos,
reescribirlos como elementos necesarios del proceso de escritura dentro del campo en el cual estamos nosotros, que sería el campo universitario, y posteriormente pues como profesionales. La producción o composición de un texto es controlada, el escritor planea y reformula lo que va a escribir. O sea que uno no escribe de una vez y para siempre, sino que hace todo un proceso, planea, textualiza, o sea, bueno, ¿qué texto es el que me han solicitado o yo voy a escribir? Posiblemente hace la parte de la revisión, que algunas veces entregamos sin darnos cuenta que es lo que entregamos, y hacemos la reescritura. ¿Sí? La necesidad de la reescritura allí es necesaria, aunque hay veces en el campo universitario, ya sea por modalidades de educación, no nos dan el tiempo específico para hacer esa reescritura. Bueno, leer en la universidad entonces significa poder interpretar, porque es que nosotros aprendemos es a través de todo ese proceso de la lectura y hacemos aprendizaje, pues ustedes ya van avanzados en sus carreras y eso es lo que les ha posibilitado pues llegar hasta donde están. Que pueden haber problemas todavía, lógicamente, que leer y escribir no es para siempre y siempre que uno se inicia en un curso o en cualquier parte de la vida, siempre está iniciando en la lectura y la escritura. ¿Sí? Esa concepción de que uno leyó y aprendió para toda la vida no es correcta. Les comentaba que las dificultades hay veces las encuentra uno en cursos de maestría, en cursos de doctorado, donde la gente todavía tiene esa dificultad, pero no es que no lo hayan aprendido, sino que cada momento de la vida requiere ese proceso. Entonces, la finalidad de la escritura académica es producir los textos específicos del área del conocimiento y a través de ellos poder aprender. Es necesario que nosotros nos ubiquemos en un contexto social y político e histórico en el cual estamos todos inmersos. Entonces nos dice un documento de la ONU que es necesario ubicarnos en el siglo XXI en una información de manera crítica y selectiva, ya que esas son las competencias que todos nosotros deberíamos afianzar en este momento que estamos del desarrollo de nuestras vidas, ¿sí? No solamente para la academia, sino también para lo que vivimos socialmente. Leer tratando de comprender y construyendo un contexto significativo. Escribir de manera argumentada, que es uno de los elementos necesarios, no solamente copiar y pegar, sino organizar la parte expositiva y argumentativa, ¿cierto? Analizar los problemas de forma rigurosa y con conciencia de que es que estamos escribiendo. Este es un material extenso sobre las competencias del siglo XXI. No estamos por fuera de ello y estamos como en esa dinámica de entender lo que significa leer y escribir dentro de, no solamente de la universidad, ¿sí? Bueno, cuando ingresamos a la universidad, por lo menos para los de primer semestre, ya saben que hay un pedido, una exigencia. Principalmente nos ubican en la producción de textos, en la lectura de muchos documentos y algunas veces en nuestro proceso académico, en el nivel medio, pues no tuvimos de pronto esa organización y se nos complica un poco y en algunos casos, pues según investigaciones, muchas personas o muchos estudiantes salen por bajo rendimiento teniendo esa una de las principales dificultades. Me parece que no fuera así, pero realmente pues hay un movimiento fuerte de lectura y de escritura dentro de los procesos nuestros, ¿no? Entonces,
Necesitamos pues mejorar esos aspectos, aunque ustedes ya van avanzados de todas maneras, cada reto y cada momento es diferente. Esa sería como la, la connotación que hay allí. Entonces, cuando yo me ubico en el concepto de texto, vuelvo y analizo que debe tener sentido, debe saberse a quién comunico, ya que lo que estoy escribiendo, o en el caso de la lectura, hay un propósito específico y un contexto sociohistórico. La unidad de sentido presenta distintos elementos. Ya lo vimos al principio cuando les expliqué las 3 características fundamentales de los textos. Y esto es muy importante para la escritura, ¿no? De pronto uno lo vive de manera un poco ligera, pero cuando hacemos escritura y nos damos cuenta de la necesidad de apropiarnos de esas características, ¿sí? Entonces, no, en el campo nuestro encontramos textos diversos, ¿sí? Que son los tradicionales, como son las monografías, los ensayos académicos, las reseñas, los resúmenes, pero también podemos encontrar otro tipo de textos, ¿no? Que en la actualidad tienen una vigencia, como son los audiovisuales, los gráficos, la infografía, los mapas conceptuales. Todo ese tipo de textos también hacen parte de esa gama de interpretación y lectura. ¿Sí? Bueno. Y los textos académicos son todos los que circulan en nuestro ámbito, ¿sí? Y nos interesan para hacer, digamos, como objetivo principal que reconozcamos los conocimientos adquiridos a través de nuestra disciplina, nuestro área del conocimiento. ¿Sí? Entonces, se trata de un conjunto amplio de diversos textos, pues las formas de leer y escribir varían en las áreas. Entonces, miren que hay otro elemento necesario a traer a cuentas, ¿cierto? Uno es que se lee y se escribe diverso dependiendo del área del conocimiento, ¿sí? Eso es importante reconocerlo allí. Los textos no académicos son aquellos que circulan en otros contextos, pero tienen también su propósito. Los propósitos de los textos académicos son variados y dependen de aquello que se quiera lograr. Entonces, si a usted lo que interesa es informar, o si lo que le interesa es exponer o argumentar, pues entonces ahí van a haber unos objetivos específicos que le hemos llamado propósitos. Un texto académico no es cualquier texto, ¿no? Entonces, por eso hacemos como ese recuento. Bueno, ¿qué dicen los autores? Aquí estamos leyendo a Severino, que es un libro que reconoce pues la actualidad en la diversidad de los textos académicos y lo complejo que se van convirtiendo dentro de las disciplinas. Entonces, se genera en el marco del contexto académico, es formal, tiene unos valores y unas tradiciones, en el caso de cada una de nuestras exigencias académicas. Los sujetos, o sea, nosotros como escritores, participamos de esos textos académicos, ya sea porque somos autores o porque leemos esos documentos y construimos información, analizamos, criticamos, construimos. Esto quiere decir que se establecen diálogos. O sea, cuando nosotros estamos leyendo aquí a Kazani, hay un diálogo entre el escritor que nos está colocando en una posición de que analicemos, argumentemos y miremos cómo la discriminación de todo orden, no solamente de una, no la racial, sino la discriminación, va a ser una de las, digamos, características que nos ha abarcado dentro de este siglo, ¿no? Y el de antes también. Ya cómo discriminamos al otro, ya sea porque es diferente en cualquiera, porque piensa diferente, porque tiene una religión diferente. Bueno, todos esos puntos están allí. En un texto tan corto se reúne toda una crítica
frente al proceso de lo que significa discriminar al otro. Pero él lo argumenta, ¿no? Lo argumenta desde el punto de vista cómo nosotros lo hacemos o discriminamos al otro sin darnos cuenta, de manera inconsciente, estamos haciendo la diferencia entre unos y otros. Entonces él analiza en su texto ese punto sociohistórico y lo mira desde dónde hacemos esa discriminación. Antes empieza a hacer los argumentos. Mira los argumentos de texto, las frases hechas, ¿sí? Cómo todo lo que nos rodea en ese contexto contribuye a que haya esa discriminación. Bueno, él, digamos, predomina las secuencias positivas, que es lo que nosotros pensamos en nuestro proyecto. O sea, los textos que nosotros manejamos dentro de la universidad tienen un concepto de texto expositivo. Después vamos a mirar, bueno, el texto expositivo está enmarcado más hacia la ciencia y tiene unas características especiales que lo va a diferenciar de lo argumentativo, que también es otro tipo de documento que nosotros manejamos dentro de la academia, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros diferenciemos esos géneros textuales que nos va a permitir a la hora de leer o escribir, pues no hacerlo todo igual, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se manejan en los textos académicos expositivos? Pues lo especializado, pues si ustedes estudian terapia ocupacional, ustedes estudian, ¿sí? De acuerdo al área del conocimiento, ustedes van a estar ubicados dentro de unos textos específicos y esos son los que ustedes van a hacer en su recorrido como académicos. También está por ahí en la encuesta, hablábamos de la necesidad de conocer ese vocabulario, ese léxico que implica un área del conocimiento. Hay una especie de lo que nosotros llamamos metalenguaje, ¿sí? Entonces, el registro de la manera de escribir, que debe ser una forma, digamos, no impersonal, no es que yo, no, ¿sí? O sea, la presencia del yo no es que desaparezca, pero estamos trabajando desde el punto de vista del registro del texto académico, va a tener esa característica, ¿sí? Dependiendo ya lo que queríamos relacionar del texto académico con la base de datos, pues vamos a ver que esa información que nosotros agreguemos a nuestros documentos, pues va a ser necesarios reconocer algunos estilos, ¿cierto? De presentación. Ya, entonces nosotros podemos hablar de normas APA 6, que es en la que estamos en este momento, aunque hay las 7, pero todavía no se usa en algunas universidades. Otras, dependiendo de las carreras, ustedes van a tener una forma de presentación o estilo que van a diferenciarse. ¿Sí? Bueno, esos textos académicos se estructuran de una manera básica. Miren que el que ustedes acaban de leer, pues tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. O sea que esa estructura general siempre la vamos a reconocer dentro de los textos que nosotros leemos en general, ¿sí? Hay un apartado de referencias bibliográficas que es necesaria e importante para mostrar que es un texto académico. Si fuera cualquier tipo de texto, entonces escrito de una manera no académica, entonces la bibliografía no aparecería. La bibliografía allí es una de las características de la estructura del texto académico, ¿sí? Hay variaciones, la diversidad de tipologías, tenemos artículos, informes de investigación y siempre hay una diferencia entre los textos aquí como los ensayos y el artículo. Miren, aquí hablamos de una estructura general, introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión, y en el documento llamado informe, pues vamos a encontrar introducción, método, resultados y discusión.
Esa es la estructura que los diferencia de manera general. ¿Sí? En síntesis, los rasgos que permiten diferenciar los textos académicos de otros textos son: los textos académicos circulan en la universidad, a eso es que le llamamos. Sus temas son propios de un área del conocimiento. ¿Sí? Su discurso es especializado. Se establecen diálogos con otros textos. Se caracteriza por ser claro y preciso. Y tiene una estructura definida siguiendo unas normas específicas. O sea, este sería como el resumen del documento pues, que estamos trayendo a cuento para consensuar, bueno, ¿qué sería un texto académico? ¿Sí? El texto que leímos es un texto, pero no lo denominaríamos de pronto tan académico porque es un ejercicio didáctico de escritura dentro de un libro de la cocina de la escritura, pues de Kazan, ¿no? Lo usa como recurso para, digamos, ejemplificar que es un ensayo. Ya nosotros, pues yo ya le hago el ejercicio diferente y lo acomodo para la propuesta como tal. Entonces, la meta nuestra, ya teniendo un poco de información sobre qué es un texto y cuáles son sus características, y específicamente el texto académico, nosotros desarrollamos un proyecto de escritura de un texto académico, expositivo, argumentativo e ensayo. ¿Por qué es un proyecto? Ya, ¿por qué se habla de proyecto de aula universitaria? Porque necesitamos leer y escribir comprendiendo por qué hacemos lo que hacemos. O sea, los proyectos incluyen al participante y hace que su elección sea adecuada para poder participar de la propuesta. No solamente que el docente diga qué es lo que hay que hacer, sino que los estudiantes participen de esa propuesta y podamos llevar a cabo un proceso de escritura. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es como la metodología con la cual nosotros estamos queriendo ya en nuestra segunda clase organizar el curso como proyecto. El curso, más allá de los contenidos se incorporan como proyecto de aula a través de una secuencia. Entonces se define proyecto de aula para la escritura y la lectura en el aula universitaria como un instrumento de planificación, ¿sí?, de la enseñanza con un enfoque global. O sea, cómo se construye un texto, cuáles son sus partes, cuáles son los elementos que necesitamos. Toma en cuenta los componentes del área del conocimiento y se sustenta fundamentalmente en las necesidades, digamos, de lo que tiene que ver con los estudiantes. ¿Sí? Que eso es, digamos, aunque es un curso que solamente tiene 3 horas, ¿sí?, es un curso que recoge en últimas todo lo que ustedes hacen dentro de la universidad en lo referente a la transversal, o sea, lo transversal de la lectura y la escritura. ¿Sí? Hace parte de nuestro desarrollo. Nosotros en esos textos académicos hablamos de textos de divulgación científica. ¿Sí? Entonces también podemos mirar cómo existen textos que van a tener que ver con divulgación, como serían los especializados, ¿sí? Algunos se hablan de divulgación, los didácticos, los de consulta, y allí incluyen los autores y los ensayos. ¿Sí? Aquí no le colocan ensayo académico, yo estaría apostando al ensayo académico, no otro tipo de ensayo expositivo argumentativo. Bueno, toda esta información la hemos tomado, resumido, organizado de este documento, de este libro, que hace parte de los textos de la ciencia, ¿sí?,
y las principales clases de discurso académico científico. Digamos que es el documento fundamental. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos, ¿sí? Vuelvo y reitero, que fue lo que hicimos al principio, es reconocer las propiedades del texto. O sea que un texto, cuando yo digo que escribí un texto o estoy leyendo un texto, no debo olvidar estas propiedades. Dijimos que adecuación están ubicadas dentro de, bueno, ¿para qué escribo el texto y cuál es la situación comunicativa? En el caso de Casani, que es el ejemplo que nosotros hemos tomado como didáctico, pues él le interesa mostrarle al lector que existe una discriminación de orden específico en términos del lenguaje. Entonces, su situación comunicativa es darle al lector una visión crítica de lo que ocurre con la discriminación específicamente desde el lenguaje. Entonces, ahí ya hay un punto de vista del escritor y digamos que hay una intención. Esa intención, pues la vamos a encontrar tanto en la introducción como en la conclusión. Cómo él llega a la conclusión, dice, en fin, y después decimos que nuestros hijos no son solidarios, ¿sí? O sea, allí hay toda una intención de mover al lector y decirle, bueno, ¿cómo cree usted que está ocurriendo una discriminación? Si en últimas, desde el campo de la familia, de las relaciones, estamos discriminando. Entonces, no podemos pedirle a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que no discriminen si existe una formación también tanto social como familiar que hace que este elemento aparezca, ¿sí? Bueno, los aspectos de la presentación, pues ya sabemos que hay un propósito, informar, ¿sí? Declarar, hay un registro. El autor usa mucho la discriminación como un elemento fundamental, pero lo hace a través de una ironía, ¿no? Permanentemente es su propósito va marcado hacia a esa intención. Entonces, y la vemos profundamente en la conclusión. El género, estamos hablando de que todo texto va a estar ubicado, ya sea la combinación. Yo les hablé de 3, pero hay muchos más géneros, ¿no? Hablaríamos, para no confundir y demasiada información, hablamos de narrativos, expositivos y argumentativos, pero existen otros tipos de géneros. Hablamos de la coherencia, volvemos a ver, bueno, cómo si el documento que nosotros leímos aparece de una manera con unos párrafos mal ubicados, pues eso hace parte de la coherencia y que necesitamos ordenarlo para darle al discurso un sentido lógico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué dice el texto en contenido global? Si esto no está organizado, pues entonces realmente no tendríamos una lectura de concepto de texto. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema del autor que hoy hemos tomado como ejemplo? ¿Sí? El tema es la discriminación a través del lenguaje, ¿sí? De una manera casi inconsciente. Es como, digamos, la temática que él vislumbra ahí en un contexto específico, contexto de lugar y contexto de tiempo. Ojo para el ensayo que ustedes están queriendo escribir, estos elementos nos sirven mucho para hacer esa propuesta, ¿sí? ¿A qué tipo de texto pertenece? Pues nosotros, como estamos pensando en evaluar esto, pues miremos a ver en qué orden estaría ese texto que estamos tomando como ejemplo didáctico para nuestra propuesta.
Bueno, hablamos de cohesión, entonces ahí la cohesión encontramos el ejemplo muy sencillo dentro de el ordenamiento de las palabras. Si están en un lugar inadecuado, esto va a hacer que la frase no se entienda, ¿sí? Que la frase no cumpla el objetivo que debe ser, que es comunicar de manera clara. ¿Sí? Bueno, esa cohesión también la hemos visto en la puntuación. Entonces la puntuación va a ser un elemento fundamental para el desarrollo de las ideas. No solamente que yo coloque puntos porque sí o coloque comas porque pienso que solamente se usa la coma o el punto final. Esa parte de la puntuación, en el momento en que nosotros estamos, la estamos revisando para la comprensión y producción de texto que se entienda y que sea cohesivo. ¿Sí? También en esa parte de la cohesión hablamos de los conectores. ¿Sí? O sea, como esos marcadores textuales o nosotros les llamamos conectores lógicos compuestos, van a hacer que el discurso, si yo digo sin embargo, por lo tanto, en conclusión, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener un sentido diferente y yo no los puedo usar de manera arbitraria, sino que tengo que entender qué es lo que quiero decir y hacia dónde voy a expresar mi discurso, en el caso de lo que nosotros estamos queriendo hacer. ¿Sí? Entonces, miren aquí lo que nosotros hablamos. Esta sería la coherencia y cómo estos inicios de párrafo van a darle un sentido a lo que yo estoy queriendo informar. ¿Sí? Observamos, por ejemplo, por otra parte, y ellos no están de manera de adorno, ¿cierto? Hacen que lo que acabo yo de decir no es lo mismo hablar de una mujer pública que de un hombre público, o podremos comentar muchos casos como este. ¿Sí? Por otra parte, pues ya dije aquí, comenté las fórmulas, utilizar fórmulas para dividirse en individuos, voy a agregar más información. Por otra parte, hay también libros de texto que hacen que esa discriminación aparezca allí en términos del hombre y la mujer. Acaba de decir eso. Entonces, para poder sustentar, dice, analicemos. A ver, frases hechas como estas. Y llego a una conclusión. Esta conclusión, chicos y chicas, tiene mucho que ver con un lector que participa del documento, porque no es una conclusión que que fácilmente uno pueda llegar a decir, ah, sí, esto es así. ¿Sí? Porque aquí requiere un lector que infiera y participa de la conclusión que el autor nos está queriendo llevar. Ahora, si nosotros decimos, en fin, después de todo, pretendemos que nuestros hijos ya sean respetuosos, solidarios, tolerantes, sin comentarios. ¿Sí? Es importante también mirar que cuando hablamos de la conclusión, está relacionada con la tesis. ¿Cuál es la tesis nuestra del documento? Pues eso lo vamos a seguir mirando y ustedes lo van a identificar. ¿Sí? Si estamos hablando del lenguaje como el principal elemento de discriminación de manera inconsciente, entonces esa tesis que propone el autor va a estar aquí en esta parte de la conclusión. ¿Qué quiere decir? Como requisito general de una buena escritura de un ensayo académico u otro tipo de ensayo, es que el autor traiga y cierre lo que se propuso. ¿Qué se propuso? Mostrar cómo el lenguaje es un principal elemento de discriminación. ¿Dónde lo muestra?
a través de esta conclusión. O sea, él no se va para otra parte, está aquí ubicado dentro. Recomendaciones para sus propios ensayos. La manera de evaluar un ensayo es, bueno, yo propuse, esta es mi tesis, y yo debo solucionarla de manera parcial, porque un ensayo puede seguir escribiéndose sobre él, y la cierro aquí. O sea, que aquí no puedo hablar de otra cosa, sino que estoy relacionado con lo que he propuesto como tesis. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí se dan cuenta que la puntuación, los conectores, ¿sí? Van a ser un trabajo muy importante dentro de la colección. ¿Sí? Y nos va a permitir que a este pequeño texto le llamemos realmente texto, ¿no? O sea, texto como tal. ¿Listo? Ese sería como el ejemplo, pues a grandes rasgos, de lo que